I'll introduce myself. My name is Alex. I'm a youth lead organizer at LUS. First, I want to give a thank you for joining us at the People's Forum. This is our third forum organized by young people, but it is our first forum organizing an Oregon State Race Forum. Y eso ha sido de parte del Departamento del Estado de la Universidad de aquí del Estado de Oregon. Of 364 for helping us host this also. Y también queremos agradecer a todos los que han sido parte para poder organizar este foro. Especialmente las cosas de los que este evento va a tener para nosotros y también especialmente a los que van a estar parte también del CCTV, que va a ser una programación en vivo que estaremos dando. Ahora vamos a tomar el tiempo para organizar y para poder nombrar a todos los que están nosotros siendo parte de esta organización. Latinos Unidos Siempre está organizando un foro para el pueblo de candidatos. Es un foro electoral no partidista cuyo propósito es promover los temas que son importantes para las comunidades afrodescendientes, indígenas, de color, de clase trabajadora y de migrantes durante las elecciones locales de otoño de 2024 en Oregon. Según la ubicación que representa la mayoría de nuestros miembros, nos centraremos en las elecciones de los distritos Tratamos de asistir a nuestra comunidad en traer seguridad hacia ellos, la producción que crece y la comunidad de nuestros rancheros dentro del sistema que no tienen eso, la propiedad de hacerlo. Hola, mi nombre es Axel. Soy uno de los estudiantes de sociología. Me gustaría darle gracias a Luz. Y también necesitaríamos dar gracias a todos los trabajadores de los servicios comunidades de todo lo que se nos ha sido posible hacer. Los estudiantes de Sociología 364 damos gracias por poder hacer este evento y por poder tomar parte en la iniciativa que se toma del día de hoy. Mi nombre es Alondra. Yo soy la organizadora de Latinos por Siempre. Y es parte de nuestro trabajo lo que hacemos el día de hoy y que esta organización está haciendo para la gente que viene. Juntos trabajamos como nación. Nosotros como jóvenes empoderamos en la comunidad y damos acceso a todos los jóvenes, el desarrollo que se ha dado en esta tarde y que todos somos institucionales y formamos una parte de organizar esto. Tenemos dos programas mayores dentro de los jóvenes, el liderazgo, que ayuda a la gente joven para poder ser parte de lo social, económico y político, y el programa que también da recursos, educación y por el desarrollo de todos los jóvenes. Para empezar, quiero dar reconocimiento a las gentes. Me gustaría que tomáramos algo de tiempo para poder nosotros, estamos aquí presentes para nosotros, para las colonizaciones europeas que en algún momento estuvieron presentes también con nosotros y hasta este día. Vamos a reconocer que esta tierra es la tierra de los Kalapuya y que la gente de Kalapuya han estado en unas y que nuestros indígenas también de esta nación. Juntos recordemos que nosotros hemos caminado muchos años y que ellos han sido parte de ello y que tenemos nuestros también hermanos que hemos estado en los diferentes lenguajes, culturas y diferentes clases de vida y estamos dando gracias a ellos por estar el día de hoy aquí.
Thank you, Alondra. Gracias, Alondra. Now we'll be getting started. Ahora vamos a empezar. Today we'd like to take the time to thank both candidates for being here. Hoy vamos a dar las gracias a los dos que están aquí. To educate the community about the Vamos a dar gracias por tomar el tiempo para educar a nuestra comunidad y hoy vamos a estar, también tenemos a Virginia del Distrito 21 y vamos a poner juntos unas preguntas para unos de los líderes de parte de los de Salem Kaiser en la ciudad de Woodburn. La primera pregunta que vamos a estar, y antes que vamos a empezar, yo sé que vamos a empezar un poquito más como el proceso iba a ser hecho el día de hoy. Y de la manera que vamos a trabajar es que nosotros preguntamos una pregunta y ellos van a dar su respuesta. Si tenemos un tiempo aproximado para que ellos puedan tener que dar la respuesta y vamos a darles, vamos a avisarles cuando ellos tengan 1 o 2 momentos restantes para poder contestar su pregunta y por eso es todo. Así que vamos a empezar con la primera pregunta y es, cuéntanos sobre ti, ¿por qué te estás postulando para un cargo y en qué se convierte el candidato más calificado para este puesto? ¿Qué te gustaría que la comunidad que esté presente supiera sobre ti? Tu tiempo empieza hoy. ¿Me escuchas bien? Gracias por tenerme aquí. Mi nombre es Virginia Stapleton. Yo soy un residente de aquí del estado de Oregon y crecí aquí y que vengo de una familia muy grande. He dicho la historia para que entiendan de dónde yo vengo y quién soy yo. Mis padres estaban siempre nos guiaron al servicio de la comunidad. Una decisión muy fuerte para poder hacer lo que nosotros podemos hacer entre a las políticas y a temprana edad empecé en nuestra comunidad, en la sección 21, envolviéndome con los niños en la escuela, siendo parte de la comunidad de la escuela y por los últimos 4 años he estado trabajando para nuestra comunidad y tratando de mejorar lo mejor que yo haya podido hacer y tengo ahora la oportunidad y de trabajar con él aquí también y de poder correr para el estado aquí de Oregon. También he estado parte de todo lo que es los programas de rehabilitación mental y soy una mujer dedicada a asegurarme que vamos a retener nuestros derechos para el cuidado nuestro y que también estoy muy apasionada acerca de nuestros gobernantes en el Estado y de nuestras escuelas y es por eso que estoy corriendo y pues creo que no puedo contestar más la pregunta como ya la he contestado de esta manera. Gracias por tenerme. Ahora su tiempo empieza ahora para el señor Paul Evans. Hola, yo soy Paul Evans, estoy corriendo para ser reelegido. ¿Quién soy yo? Soy una persona que creció en el Valle de Willamette. Cuando primero llegué a Monmouth, en los años primeros que yo tuve, fui a los campos, tuve a una mamá que nos dio un futuro, muchas opciones en ese entonces y crecí creyendo que todos tenemos que envolvernos en la comunidad. Gasté casi toda mi vida en los servicios públicos. Hace 4 años y medio que fui un profesor también y también he estado sirviendo en la que es la parte de la legislatura. Creo que los gobernadores que corren entre ellos y los otros candidatos en esos casos tenemos unos apoyos de liderazgo que no podemos leerlos en unos libros, pero que sí lo tenemos para la experiencia, que es lo que más importa también. Y también creo que tenemos una visión. Nuestra visión es que para que cada persona de Oregon, del país, no interesando de dónde viene, si usted está aquí, eso quiere decir que todos tenemos una oportunidad
de cumplir nuestros sueños y que nomás tenemos derecho a sentirnos seguros en el ambiente que estemos y que todos tenemos el derecho de poder hablar, de tener los derechos, de poder amar, de poder tener derechos en nuestro, porque nosotros solamente tenemos uno. Y eso creo que yo lo he hecho muy bien y creo que me estoy pidiendo la oportunidad de continuar en ese cargo. Ok, una pregunta que los jóvenes han puesto para usted, para los candidatos. Yo voy a estar leyendo la audiencia. Este año los distritos de Oregon se envolvieron en lo que es un recorte de fondos aquí en el estado de Oregon y que envolvieron casi más de $1 millón en cortes y que tuvieron que cortar muchos trabajos de lo que eran las escuelas de aquí del distrito. Y que estamos hablando de cómo eso afectó a la calidad de la educación y cómo Salem Kaiser tuvo que reportar que había demasiados estudiantes en los salones y que eso tenía que ver con el consejo de lo que es la educación. Y queremos saber de los educadores que fueron parte en ello. Hola, mi nombre es Janeri. Si usted fuera elegido, ¿cómo usted diría qué usted haría para sentir que nuestras escuelas estarían seguras? Asegurarse que nuestras escuelas intencionalmente fueran las mejores políticas. Su tiempo empieza hoy. Una de las razones que fue el corte este año fue de las escuelas es que expandió los servicios y que el Estado tuvo que traer esos recursos en programas que fueron a largo término y en muchas maneras que difícilmente se tuvo que hacer esos cortes. Otra de las cosas que tuvimos que tratar de ayudar y que generalizar fue las dificultades que estábamos teniendo. Pero vamos a contestar esto de una manera que vamos a tratar de mover las sillas que estamos moviendo en un problema que fue fundamental, nuestra parte fundamental, y que estamos tratando de estudiantes como tú tengan la oportunidad que yo pienso que ustedes tienen que tener. ¿Qué he hecho? Casi hice a que todos el estado de Oregon se pusiera enojado conmigo también y que en la sesión de 2024 de la 201 fue el primer paso que tuvimos que hacer reforzar y el condado lo está viendo en este momento que actualmente está. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que continuaré peleando y viendo que la educación siga modificándose en cada 2 años y que no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como de Oregon, pero sino cumpliendo la necesidad que ustedes tienen. Así que, ¿qué te digo que yo estamos haciendo? Es que tenemos que dejar ir a la medida de 547. Gracias, Paul. Virginia, yo quiero empezar con esto para decirte acerca de mi historia. Yo soy una estudiante también y estoy asociada a la escuela y recuerdo mi 6º grado. Sé que estuve diagnosticado en una incertidumbre hasta hace unos años y cómo fue de la middle school en unos años para ayudar a nuestras familias. Y bueno, me sacaron del high school también, así que eso no pasó. Sucedió que tuve que dejar la escuela. Cuando estaba en el año del sophomore, sucedió que agarré millones de trabajos y tuve que trabajar para sacar mi GED, que lo saqué hace 5 años atrás, y lo hice eso, agarré mi GED y me siento fabulosamente bien. Agarré mi degree asociado también, que fue en el lado del norte y otra en el Parish Elementary.
math and reading and all of the things. And pude ser exitosa en lo que es matemáticas y tenía también un problema que decir que era la dislexia y tengo padres también que yo quiero ser un padre que no solo pueda pelear por mis propios niños, sino para cada niño que está en el distrito, que ellos puedan tener lo que ellos tienen para sobrevivir. Y estoy de acuerdo con mi colega aquí que el acto en el nivel de la ciudad tenemos que dirigirnos a esa medida de 54 y que en la medida de la escuela tenemos que pelear por nuestras familias para lo que tengan. Nuestras escuelas tienen que estar dispuestas para nuestra familia, para continuar con ello. Eso sería un proyecto de pasión para mí, así que gracias. Gracias. Thank you, Janeri. Gracias, Janeri. The school to prison and deportation pipeline is an issue that disproportionately impacts poor, disabled, Black, Indigenous, and immigrant youth of color in Oregon. The school to prison and deportation pipeline is a term that describes the systematic impacts of policing in the U.S. Schools that create excessive forms of punishment and for behavior and learning disabilities. The impacts of the school to prison and deportation pipeline often begins as early as kindergarten and follows youth into adulthood. Students are pushed out of their schools and into the juvenile justice system instead of receiving the support they need to succeed. School policies are fueled by fake, ableist, and racist narratives that paint poor, Black, and brown disabled students as dangerous and aggressive. These narratives erase the humanity of students and see them as a potential criminals, rather than students who need access to resources. Some of the systematic issues caused by the school to prison and deportation pipeline include education funds being used to pay for behavioral or physical presence of police in schools, the surveillance, security guards, weapon detectors, and overall structure of that funds punitive education over accessible learning. System impacted refers to people who have been directly affected by the legal system, either through incarceration, the incarceration of a loved one, or somehow negatively impacted by the criminal justice and legal justice system. Hi, my name is Marlene. I'm a student Mi nombre es at Marlene. High School. Yo soy estudiante de esta escuela y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo priorizarían los estudiantes afectados por los sistemas? ¿Cómo demostrarían a estos estudiantes a través de la política? En lo que se refiere a los fondos. Vamos a empezar con Virginia. Tu tiempo empieza ahora. Esta es una respuesta muy importante para nuestra comunidad responder. Como tú escuchaste en mi respuesta anterior, yo tengo padres que han sido parte de lo que es la educación, el Departamento de Educación, y puedo relacionarme con todo lo que se refiere a los problemas que hay. Y sé que hay muchos niños que se sienten enjuiciados, que se sienten responsables y que no están siendo vistos como realmente lo que ellos son y que tenemos que dirigirnos a ese problema y arreglar. Cuando usted hace eso, cuando nosotros nos enfocamos en los fondos que requerimos para esos programas y ayudamos a nuestros programas, es ahí donde empieza para poder tener una educación a temprana edad y conseguir los fondos y ayudar a esas escuelas completamente y crear modelos que crean esos niños que están teniendo problemas y asegurarse que ellos están recibiendo la ayuda. Yo sé que eso es un reto grande y que cambiar eso en nuestra cultura toma tiempo y que es muy difícil conseguirlo dentro, pero toma fuerza, toma envolvimiento y que nosotros tenemos la posibilidad de poder empujar durante ese tiempo y que podremos ayudar durante el tiempo que se requiere para ellos. Thank you. Gracias. Paul, your time starts now. Paul, su tiempo empieza ahora. So thank you very much for the question. Gracias por la pregunta. I absolutely believe Yo ciertamente creo que lo que ella dijo va por el camino correcto. Quiero que recuerden todos los que están estos niños, los que están aquí presentes, y que se recuerden del nombre Robert Norquist. En los 1990 había un reto en el gobierno que decía
Quiero enfatizar esto porque el dinero no es el único problema para el gobierno, pero el dinero todavía es parte de ese problema. Entonces, déjame escuchar. En una vez, el sistema educativo de Oregon, pieza a pieza, se ha tratado de continuar operando básicamente con un tercero de lo que se iba de parte del gobierno que ya no está ahí. ¿Cómo eso afectaba las cosas? Primero tomaron programas que eran para niños especiales y que tomaron lo que era la parte para los que no hablaban inglés y después tomaron otro programa y también fondos que tomaron para parte. Así que déjame explicarte unas cosas acerca del proceso. Uno, cuando tú cortas lo que son los fondos de la escuela para poder ayudar a esos niños que tenían más problemas que otros, cuando tenemos el servicio que necesitamos. Segundo, necesitamos inspirar también a aquellos que tienen necesidades especiales. Y esos son los otros que toman parte durante de esos fondos y que el gobierno requiere que esos fondos, eso tiene que estar dentro de las escuelas, porque dentro de toda la escuela, dentro de todo el estado y el distrito escolar, lo tercero es estar presentado dentro de lo que es el sistema educativo y cómo nosotros creamos y cómo podemos encontrar esas personas que nos ayuden de uno a uno, esos adultos que puedan ayudar a esos niños y crear una relación, porque hay un hecho es que dentro de todos los niños que estamos y los que creamos en el futuro, tenemos que volver a ser parte de esa cultura, cambiar esa cultura y poder ser parte de ello. Gracias. Thank you. Gracias. We have been living under a housing crisis. Hemos estado viviendo dentro de lo que es un problema de lo que es la vivienda y que también estamos proveyendo lo que es más de 400 adultos y niños que están experimentando lo que es estar fuera sin hogar. La mayoría de ese grupo fue 70% entre la edad de los 18 y 24. Hello, my name is Aleida, and Hola, I'm mi a nombre es senior at Aleida. Woodward High School. Yo estoy My en question high is, school. Mi what is your pregunta plan es, to address the housing crisis in your district? ¿cuál es el What plan specific suyo funding para will you advocate for, and how do you dirigirse plan a to lo que achieve y this? defender lo que es el problema de la We can vivienda? start with you, and your Paul, time starts su now. tiempo empieza ahora. So I'll be honest, I'm not going to solve the housing crisis. Yo seré honesto, I'm gonna yo try no to voy a improve it. solventar esa crisis. And over the last 10 years, Por I've los últimos voted in 10 favor of años something like $2 he billion votado en put favores into the alrededor de housing, 2.000 and billones de homelessness dólares para que entre a The ayudar a lo que es challenges la are comunidad this. In en many la ways, falta de we're approaching the vivienda. wrong end of the Y el problem. problema es que no estamos dirigiéndonos a lo que For at least realmente es el 20 years, problema. we Por were menos encouraging builders to 20 build the años wrong things in the hemos state of estado Oregon in terms of where contratando they got their contratistas money que for the project. They edifiquen were lo building que es McMansions and they were equivocado, building commercial componiendo space. precios de Often the diferentes y commercial space didn't actually have comercialmente links to daily jobs, estar but rather storage and creando en batteries and esos things like trabajos that. que hemos hecho. We have to rethink not Tenemos que just how we're going to improve the pensar de housing nuevo stock, cómo vamos a but that poder means aprobar putting housing y dirigirnos in a ese programa de la longer-term vivienda. plan Y eso where quiere housing decir is que si next nosotros to tenemos food, problemas, next digamos, to de schools, vivienda, next to, al lado the de ability comida, to al lado de la actually escuela, work and live in the y same que area, estamos which we've never tratando de really been good vivir at. y Our educar land en el use mismo planning that we nivel. put into place in 1970 Lo did que a great job estamos of protecting farm esperando forest es land, que en el but it didn't do so well in 1977 terms se of giving pudiera us hacer tools inside esas your growth herramientas que method. So traerían what a am I gonna do? nosotros. ¿Qué vamos a hacer? One, Uno, try to increase the public-private partnerships that incrementar provide lo que opportunities for es people to not just rent and get stable housing, but proveerles get una into places vivienda where they can estable. basically rent to own. Y eso Two, sería como ser find dueño pero secondary rentar a la vez. income streams Segundo, so the builders es can el actually build ingreso the y housing que that las we personas need and still find deberían de enough profit to be able to make it edificar work, largely off realmente of lo que energy and nosotros solar necesitamos, powers, pero que ellos or solar pudieran tener panels, other también types of sus things like that. ingresos Third como de thing la I'm manera hoping que to do debería ser. is Y to work with the tercero, cities to es trabajar recognize con that la in certain ciudad para cases, reconocer que en ciertos prescriptive, casos very carefully, que seamos muy crafted land use cuidadosos planning can actually be para adjusted to poder ensure that we planear don't y build in the wrong asegurar places, que nosotros no and that we estamos actually edificando en el provide lugar incentives through land equivocado
mercado y poder proveer las viviendas correctas. Así que podría decir, número uno, ella es nuestra líder porque es una que está empujando en ese proyecto aquí en Oregon, y es para que nosotros podamos hacer que la ciudad no continúe haciendo lo mismo que ha estado haciendo. Virginia, su tiempo empieza hoy. Gracias. Yo estoy de acuerdo con todo lo que Paul ha dicho. La crisis que nos ha tomado 40 años en que estamos ahí, y lo siento, pero yo creo que van a tomar décadas antes que nosotros podemos ver eso, y tenemos que tener líderes que reconozcan y esas mentes que se dirigen a ese problema directamente y hacer el buen trabajo que se está haciendo para las viviendas de las personas. Pero quiero hablar acerca de todo, generalizando lo que es el problema de las viviendas, en lo que se refiere a desde las calles hasta donde nosotros hemos estado ubicándonos. Tenemos a los primeros compradores de casa por primera vez. Nosotros podemos ayudar a poder crear esas herramientas para que esas personas puedan tener su primera casa, que podamos ayudar a la persona que puedan moverse a lo que es en el sistema de viviendas. Y cuando era el consejero de la ciudad, entonces aprobamos aquí en Salem, a través de buenos planes, asegurándonos de que ellos estaban dentro de las líneas de de los servicios necesitados de las escuelas, y que las personas pudieran tener a escoger entre los servicios de transportación. Todas esas ideas que usted tiene que tomar pueden incrementar también, y que podríamos crear más aquí en la Salem. Y eso es lo que podríamos crear. Y quiero decir brevemente en lo que me queda mi tiempo, es que estar aquí dentro de lo que es la vivienda es algo dramático, que usted no puede hablar dentro de la crisis de vivienda y estar también creando lo que es estar inseguro dentro de las viviendas, y que si nosotros estamos creando una comunidad que cuida y que solamente tenemos que ver las escuelas y trabajos, y que tenemos que crear nuestro sistema también educativo y tener que darlo a las personas que sufren más. Thank you, Leila. Gracias. In Oregon, immigrants make up 13% of the labor force, including 60% of the state's full-time farmer labor force. Immigrants also contribute about $33 billion to Oregon's $256 billion economic, which is 13% of the total GDP. In 2020, immigrants paid $1.7 billion in state and local taxes and $3.6 billion in federal taxes. Despite the major economic contributions that immigrants make to the U.S. economy and public sector, many immigrants cannot access public benefits, especially housing. This year, the state of Oregon shut down the only publicly funded program that provides emergency housing de un programa que está proveyendo en lo que es el acomodo de lo que son las viviendas. Mi pregunta para los dos ustedes es, ¿qué es lo que pueden hacer acerca de la inseguridad que tienen que ver con la vivienda y el sistema, y debido a la migración también? Virginia, your time starts now. Muchas gracias. Es una pregunta muy importante que a mí me gustaría empezar diciendo que en verdad yo aprecio mucho representar al señor representante Evans en cómo es que trabaja nuestra comunidad y quién en sí es considerado para nuestro cuidado. Y yo pienso que es muy importante este tema, especialmente ahora, más de los últimos meses, que esto ha sido usado como una herramienta para dividir nuestra comunidad. Inmigración es clave para nuestro éxito. Y es lo que yo pienso. Yo pienso que es la clave para nuestra comunidad en reconocer nuestra comunidad completa y tener valor en cada persona que tiene y nada más estando aquí. Y yo pienso que necesitamos hacer más para poder tener nuestra comunidad más junta en este tema y asegurarnos de que no estamos disminuyendo a las personas o a un grupo, usando nuestras posiciones como grupo, porque están usando algunos su poder para dividirnos, y no está bien, nunca lo ha estado y nunca lo será.
Entonces yo estaré trabajando muy duro porque yo pienso que para poder reconocer el problema, escuchar a las personas que están sufriendo por esto y los obstáculos que están sucediendo. Yo pienso que las cosas peores que un político puede hacer es no saber el problema que está sucediendo y es mejorarlo, porque a veces lo podemos empeorar. Yo pienso que es muy crítico que escuchemos a nuestra comunidad, que está escuchando a nuestras personas que están, nuestra comunidad está sufriendo, lo que están experimentando para poder trabajar y poder ayudar a la comunidad que tiene dolor y está sufriendo. Muchas gracias. Todo su tiempo empieza ahora. So somewhere around 1870, en after the first 1970, wave of en la the primera Irish ola population came de to the United poblaciones States, que entró a los there were Estados 9 Unidos, million eran Irish como people 9 in the United millones States and 6 million in Ireland. de personas Ireland. Immigrants are the heart and Inmigrantes soul of the son American el story. corazón y Anybody la who tries alma to de deny that is Estados either Unidos. lying to you Y or cualquiera ignorant, que and I trate don't know de which one's entrar en sí, yo no sé. Immigrants are not only vital, Inmigrantes no but quite simplemente frankly, son for anybody vitales, right now who's receiving a francamente Social también Security check, son, you should están thank an checando el seguro undocumented social, worker, están checando because somehow, some way, documentaciones, they're actually porque paying en into sí the a veces system for you. están pagando en el sistema para So, ustedes. let's back up and ask Regresemos the right question for this y answer. hagamos la pregunta correcta para esta respuesta. Honestly, Honestamente, I believe that there are yo certain creo aspects que hay of ciertos immigration, especially aspectos folks who are y here for personas short que están time aquí por un for, periodo corto harvest seasons, para that the housing temporadas needs to be de secure, cultura, los safe, hogares que and tienen que estar available. seguros y disponibles. But in terms of Pero en treating folks who términos are de planning on being ayudar a here las for the long personas que term, van a estar aquí whether por they un have término whatever largo immigration status they o have, if they're dependiendo here en for the su long estatus term, I want to migratorio, ya treat sea por largo everybody plazo, the yo same. quiero If you tratar a have todos por need, we will igual, find a place for a you todos to que live. puedan, y yo quiero My encontrar un faith lugar does para not really ustedes. draw a distinction between color Mi cara en sí no or other distingue en su aspects that we color, en su sometimes like to define socialismo. ourselves by, but charity and Pero love en is sí, supposed to be the caridad most y amor important. tiene que ser lo Peace. más And that means importante that y la there's paz. dignity for human beings, you get Ya a es place to para live humanidad, that's safe, tenga you get an un lugar para opportunity to vivir, work una that's vivienda, safe, para un lugar and you get seguro para treated before the trabajar law, at least as far as humans can be, y tratado as fairly as bien por la possible. ley So, como we'll humano, continue to do things I think más we're justo que doing. nada. Y The trataremos de project hacer lo that que was estamos mentioned that got haciendo. unfunded El this year, I proyecto thought we were que able to hablamos, what's the right puede appropriate term on que, TV? ¿cuál es el término Thought we were able correcto? to unscramble that. Que pudimos I'd like to talk to whoever it is desenrollar afterwards, because I thought in the fue supplemental budget we actually el did get that program suplementario, going. el fondo So I want to suplementario clarify. que It's quiero clarificar. unconscionable that it got taken out. Y We'll fue try to figure out inconstitucional why. que lo quitaron y The estamos bottom tratando de line is we averiguar have a por duty qué and lo quitaron responsibility to y la make sure responsabilidad de that people, asegurarnos de las regardless of what personas, sin papers they have, importar are treated with documentación que dignity. tenga, Period. puedan tener seguridad aquí Thank y you. punto. Thank you. Gracias. This year, we have Este seen año efforts to get rid hemos of protections mirado that our immigrant community worked las very protecciones de hard to nuestros obtain. inmigratorios que han estado tratando de tener, que se han estado tratando de quitar. If elected, Si elegido, ¿cómo asegurar que los trabajadores agrícolas y los trabajadores Paul, inmigrantes we can están start with you, protegidos and your time starts now. en un lugar santuario? So, Bueno, Paul, I'm actually empezamos the public contigo. safety co-chair Bueno, on yo Ways soy and un, Means, presuming I get to have that job un referido en sí and de, haven't made too many people too de angry, seguridad. which Y, is always pues, a question. es una I pregunta will en continue sí to que yo do continuaré what, haciendo. I think the Yo pienso legislature is que como supposed to do and legislativo provide yo oversight siento and que es remind people that proveer the en funding sí they a get las for the personas programs el fondo have o to los be based programas on que tienen que following ser the law. basados en And with siguiendo respect las to some leyes people y who like to claim respetar, constitutional porque hay personas status que as son sheriff que or whatever they want to ser call constitucionales como themselves. aguaciles Bottom line y is that, bueno, el punto final es when it comes to que cuando the se sanctuary viene law a un status, I not only estado support it, santuario, but I am a pretty fierce defender yo of the soy un lines. defensor Now, en sí en I las wanna be clear. líneas. If Estamos somebody claros, si happens es to be que a criminal, alguien quiere ser es un that's not an criminal, excuse. eso no es una But I excusa, refuse to pero try yo to me turn immigrants rehúso into criminals a because you're an convertir immigrant. inmigrantes a Very, very criminales, different porque reality. son reales, So, en realidad son I cosas muy believe, and in fact, I've distintas had lots of realmente. conversations with every level you can, Yo he tenido prosecutors, defense en sí attorneys, con judges, seguidores, sheriffs, con police, alguaciles, corrections folks, policías, that a personas sanctuary law is not simply correccionales. something that No es algo is a fantasy que land. es una It is, in fact, fantasía, a es reality here in una Oregon. We are realidad not aquí gonna en allow Oregón. Y no vamos the a state permitir que el apparatus providing Estado services and public o safety to servicios be públicos abused by sean those who want to turn abusados immigration into a little football a game. And I want to convertir put a a marker down inmigración on ya sea en immigration una as a pelota de federal fútbol. issue.
El secreto oscuro en sí, que el nivel federal no quieren una solución. Y eso no es matemática difícil. Personas quieren estar aquí. Personas quieren estar en América, hacer lo mejor. Eso es algo que es para nosotros. Pero por el efecto económico, está este mundo pequeño que tiene su propia realidad, que no quiere componer esta realidad. Y yo estoy esperando que, ¿verdad? El liderazgo, ¿verdad? Haya un liderazgo, porque trabajamos más juntos que solos. Y en términos de tener lo que teníamos es muy diferente. Muchas gracias. Virginia, tu tiempo empieza ahora. Muchas gracias. Sí, yo estaré muy breve en esta respuesta. Yo pienso que lo que yo dije hasta ahora habla de mi corazón en sí, en este problema. Yo diría que mi oponente ha trabajado duro para hacer un bill para los votantes para poder retirar nuestro estatus santuario, y no está bien para mí. Yo haré todo lo posible por proteger esto y para proteger a las personas que en verdad encuentran refugio en eso, porque es importante. Mi fe, mi humanidad, mira a las personas como personas y protegerlas y darles la mejor oportunidad que tengan para poder llegar a la vida que ellos en verdad quieren llegar. Así que muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. En 2022, en 2022, la legislación de Oregón pasó creó unas prácticas básicas de horas, la ley de igualdad, acceso a las carreteras. Esta ley permite que todas las personas en Oregón soliciten su licencia de conducir sin importar su estatus inmigratorios. Esto es muy beneficioso para todos los habitantes de Oregón, porque garantizan a las personas que no se perfilen racialmente cuando conducen. También garantiza las seguridades en las carreteras. Pero, sin embargo, estas políticas están bajo ataque. Algunos grupos anti-inmigrantes han declarado explícitamente que se objecte y no se pueda pasar estos beneficios. Ahora, ¿cómo apoyas las licencias de conducir para todos? ¿Y cómo lucharás para esto, para que estés bajo ataque? Virginia, tu tiempo empieza. Yo pienso que es muy importante. Esto es un sentido muy común donde tenemos compartir todos la carretera, el espacio, de tener la protección de seguridad, y son las mismas pruebas o exámenes que necesitan pasar al entender las reglas y trabajar todos juntos para poder tener este sistema de transporte seguro para todos. Y yo pienso que cuando tienes esa licencia de conducir, tienes esa seguridad. Yo digo que eres un buen vecino, que estás trabajando junto a las mismas reglas. Y las carreteras en sí no son espacios muy seguros ahorita. Y yo pienso que esto es algo que es una de las cosas en las cuales personas tienden a tener ideas racistas a otras personas y tratar de poner a otras personas en diferente espacio de lo que estén. Yo pienso que eso no está bien. Y yo pienso que es sentido común de tener esta ley, y yo continuaré defendiéndola, protegiéndola en sí. Thank you, Paul. Muchas gracias, Paul. Tu tiempo ha empezado ahora. Bueno, para ahora yo pienso en sí, yo pienso que yo voto sí, pero en sí no estoy licencia para todos en sí, porque yo preferiría que tiene que pasar su examen, pero cualquiera que pueda tomar su examen, yo pienso que sí, es correcto. Porque soy un hombre honesto, yo tengo que decirles algo, ¿verdad? Que yo tengo un problema y no tiene nada que ver con de dónde está la persona o nada de eso. Ahorita hay algunas personas afuera en el cultural en el cual dicen que no tienen que tener una CDL para poder manejar un tractor en una granja. En uno de los condados fue pasado en el cual tiene que tener la CDL, y algunos lugares lo están usando y algunos no. Y hipotéticamente Amity
Malheur County doesn't aquí really al seem like it's condado en actually farm sí to farm. It seems like no they're kind of pienso que getting es de around the granja a CDL granja, process. ¿verdad? Porque no pienso But que es el proceso. as far as it goes, Pero in terms como of whether or estamos not hablando every en person términos in Oregon de who's cada driving persona on que the esté road should manejando be en la having carretera tenga access que to tener getting a acceso legitimate driver's license, a the una answer is licencia de absolutely conducir yes. And in fact, I've been legislativa. fighting with Entonces the es feds correcto. on trying to figure out Yo a way estoy to make the tratando de CDL averiguar process even el more proceso available and more sede, él es accessible el for más folks. el proceso para que sea más I'm already on board on this, and I'll abierto para continue las to fight. personas para que lo puedan tomar. Entonces yo estoy a bordo de Thank you, esto. Paul and Muchas Virginia. gracias. In 2022, En 2022, la legislación passed HB pasó 4002, which HB created basic en overtime 2004 que protections creó for la protección básica de horas agriculture extras workers in para los Oregon, trabajadores similar to agrícolas en overtime Oregón, protections similares that have a las covered protecciones most de workers horas in the extras que US cubrieron a la since mayoría de los 1930s. trabajadores en As Estados of Unidos. January 1st, En enero 2023, 1 de 2023, los employers empleadores have han been sido required obligados to a pay pagar overtime horas to extras agricultural a los workers trabajadores after they agricultores work 55 después de hours trabajo de in one work 55 week. horas This is a en una basic semana human laboral. and labor Este es un right that derecho was humano y denied to laboral farm básico workers before. que antes se negaba a los trabajadores agrícolas. Si es elegido, ¿cómo se asegurará de que los trabajadores agrícolas y los trabajadores inmigrantes en general estén protegidos en el lugar de trabajo según tratado su dignidad y paguen a su salario decente? Part of, I think, being a Parte de leader esto sometimes some de ser un people líder es en sí, son And ciertas. in this particular case, En este caso the hard particular, truth is there was a better la bill we dura could have realidad es que es but we didn't algo que no, actually have the courage to eso es do algo it. que no tuvimos el coraje de In hacer. talking with a number Y of hablando folks con who muchas are personas still que in the fields todavía and those están who en spent el a career in campo, the fields, the en bill sus we carreras en got el campo, does certainly provide sí for provee more overtime, or provide for overtime pay, por but horas in many extras, cases pero en muchos actually casos en has sí ended up ha resulting in terminado en a smaller resultado paycheck. de un pago más, There un was cheque más corto. flexibility that we were Había looking at in flexibilidad terms que of estábamos housing and other viendo kinds en of things that could be dependiendo de used as vivienda o offsets cosas to que make sure pueden that the net usar value to para the poder worker would be ayudar al better. trabajador para que le And funcione unfortunately, mejor. the political Pero environment didn't allow desafortunadamente that. el I give you lugar that premise to say the following. político no quiso. My mom's Mi first madre, job out of college su was primer working for a trabajo de mi group called the madre Valley Migrant League fue during en sí un trabajo migratorio Johnson years. en Johnson And her Years. job was to Y try su to trabajo find era ways to de get people encontrar into jobs with dignity and maneras support. o trabajo para las personas I con believe dignidad y that that is a apoyo. noble Y yo creo quest. que I eso fue committed to trying to do the best I can to algo, make sure that una every misión family, muy every honorable. Y yo worker trato de hacer eso has para toda la access to familia, para not todo just good trabajo. pay, safe No nada más conditions, para a poder safe tener un place to trabajo live. seguro, sino But I que do tener believe un hogar sometimes we seguro, have to una look at paga the whole justa. picture and Y not para ver la just foto on mayor one en sí, aspect, because no nomás de un sometimes when you look aspecto, at porque a wages, veces cuando especially with miramos, the inflationary cuando miramos impacts, el that isn't salario, getting y you especialmente really con la as a family inflación, more of a value. es más como un So, what I'm valor. committed to Y doing lo que is yo estoy continuing to cometido a listen to hacer the es para groups that are poder involved, escuchar al to listen to grupo the folks that y are in the para field, poder to continuar listen escuchando a to las other personas en el stakeholders, to try to campo, find para poder a sustainable encontrar way to make sure un lugar that we estable get better pay, donde podamos more tener sustainable mejor pay, paga, un and pago más more sustancial dignity y for más those involved in that dignidad para los que process. están involucrados So en that's el my commitment. proceso. Thank you, Paul. Virginia, your time starts now. Thank you. I agree with su everything tiempo that empieza ahora. Representative Evans just said. Yo This creo is con todo lo que el an issue, of representante ha course, dicho, es that una needs to be responsabilidad addressed. que I tiene also que want ser to bring up the dirigido. fact that we Y have también quiero traer el problema que tenemos un our problema bully group, al and they're the ser folks that go out los and fondos y ensure que las that, personas tienen que workers are asegurar being eso y que los treated fairly, trabajadores that there is sean not tratados wage theft. correctamente, que And I no think haya right now, and correct me if I'm nada wrong, que Paul, I think afecte we have sus 4 ingresos. employees Y yo at creo bully que, for corrígeme, the whole tenemos 4 empleados por todo el estado For wage investigations, we have 4 employees for the whole state. para investigar don't lo know que about you all, son that los doesn't sound like enough. ingresos justos. I Tenemos believe that they have to 4 let go of a lot personas que of, están investigando todo. complaints every Y yo year creo just que to, tenemos kind of quejas todos just los let it go. They're años not even y gonna investigate. So, decimos, bueno, to vamos me, a dejarlo making así, no sure that we're tenemos ni que funding, averiguar. Así que nosotros tenemos que those asegurar folks que so los that fondos the laws that we are passing are being lleguen a upheld, esas personas y que right? las Why are leyes we que passing estamos laws that pasando, are ¿por not qué being estamos upheld? pasando So leyes making si sure no that we can están enforce that, siendo making sure that we sostenidas? O hold sea, tenemos que companies asegurarnos accountable que esas for, compañías the sean mistreatment of their responsables para el employees is gonna trato be de estas critical as we move empleadas y que forward. políticamente And que ellos again, I agree puedan with everything ser that Representative Evans said as well. yo and, estoy de really acuerdo con lo excited que to el work on this representante issue Evans because this dice is y que about tenemos que dignity. This is trabajar en este about, programa. folks thriving Tenemos in their esto es acerca de communities, dignidad,
comunidad. Esto es acerca de tratar bien nuestra comunidad y que todos tenemos que trabajar juntos como pueblo, como Estado, que tenemos que asegurarnos que esto se mueva hacia adelante de la manera correcta. Thank you. Thank you, Chris. Gracias, Chris.
In 1994, Measure 11 was passed as a result of racial stereotypes and national hysteria towards the false narrative of increasing crime. Measure 11 established a mandatory minimum sentence for certain crimes, which meant that individuals must serve a minimum sentence in prison before being eligible for parole. It did not matter what life circumstances led to them to commit the crime. It allowed the state to give minors adult sentences in combination with racist policing tactics in black and brown communities. Measure 11 led to the mass incarceration and deportation of black, brown, and poor people and immigrant communities in Oregon. Currently, we're the second to the state of Florida in the incarceration of minors who have been convicted with adult sentences. In Salem, we are surrounded by 5 prisons, but we only have one hospital. Hi, my name is Yesenia. I Hola, mi nombre es go to Yesenia. Stevens. Hi, my name is Leah. I'm an associate. Hola, mi nombre es Lian. If elected, will you support the repeal of Si usted es Measure elegido, 11? If apoyará yes, la how will you derogación make de it la medida happen? 11 y si es así, ¿cómo hará But que if eso no, suceda? what is your plan to address mass incarceration in Odin? ¿Cuál es la medida Virginia, que we'll usted start with you, tomaría and your para time starts now. arreglar lo que es el Thank sistema you. de encarcelamiento? I believe these were passed in the Yo 90s, creo que esto fue and pasado en it los was put 90s forward y que by my moviéndonos opponent, hacia Kevin adelante Mannix. fue de mi And oponente, Kevin Mannix. I remember being against this back Y in the recuerdo 90s. que yo estuve en And contra de eso en el año I think that the 90. damage that Y this yo has done to creo our que el communities daño que is esto ha hecho a vast. nuestra comunidad es And grande. any time that Y there que is en cualquier policy momento que that hay una póliza has nueva been this detrimental to communities, que ha hecho it is worth us mal taking a another nuestra look and comunidad seeing y what que can be done to vale fix la it. pena I don't volver a think that revisar we eso have had y the arreglarlo. courageous leadership in Yo creo place que tenemos to una date in order to legislatura en really lugar, grapple with this. en orden para But podernos ayudar I am committed con to esto, that. pero It estoy has been comprometida really a interesting esto to y que run ha for sido office muy interesante against el Kevin haber Mannix. sido elegido So para many la folks oficina have contra come forward to Kevin me Mannix, y and muchas requested personas han venido phone calls or conmigo video y calls han with me to tell me requerido their que, story about how tengan Measure llamadas de 11 has teléfono impacted y their poder life, compartir their families' cómo lives. esta medida fue And que it has been afectó su vida devastating. y que ha It's sido been devastating ha sido to hear devastador those stories escuchar and to esas know the historias damage that y has been saber done. el daño que eso ha creado. But it's also been devastating Pero because también ha looking sido forward, devastado this is a mirando hacia el huge futuro lift porque este es un problema, for our community. un And it problema has to be serio our para nuestra community. comunidad y tiene que I think ser it para needs to go to the voters, Tiene que and I ir a los think that votantes. I will do everything I y can que creo que yo to voy a have hacer this todo lo que yo pueda be para repealed. I tener think that que esto sea folks deserve their revocado, day in court, que and they las personas deserve to stand in merecen front su of día en corte y que a merecen judge and a estar jury frente a un juez and y a have the un whole story jurado taken y into tener toda la consideration and historia que have sea that reconsiderada process worked out y que through a ese community, proceso not pueda through trabajar somebody para who la came up with an idea in comunidad, the no a 90s alguien que vino con la and idea put en los años 90 minimums on y things que that they como don't mínimo even ellos ni they don't even take in the whole story of the whole ellos person. ni siquiera están tomando And toda la so historia I de la really do persona. think that this Así que sí, is en an realidad area yo that we went pienso too que es un far área on, donde and nosotros I will work fuimos hard demasiado to lejos y do que everything I yo can estaría to make sure that we can trabajando move on para as a community and asegurar begin que como the healing comunidad process, for nos sure. Thank you. Paul Evans, your time starts now. tuviéramos que sanar. So in this Paul, su particular tiempo case, empieza hoy. En este caso en particular, I have very mixed feelings, so yo tengo I'll walk sentimientos through it. encontrados Yes, acerca de esto. I actually believe Sí, Measure 11 needs to be creo repealed. que la However, my medida reason 11 for tiene que ser repeal is a little revisada, different than my pero colleague and friend. mi razón por I believe decir esto that we al lado actually de have mi judges colega to es wait que for it. tenemos jueces Judge, esperando instead como of jueces en what has vez effectively de become cómo efectivamente a se ha charging llegado a ser system that the el district attorneys sistema de determine cargos what que charges are los going to be distritos- brought that que then los bring in abogados del what distrito potential sentences are in tienen y play. cuáles son las sentencias It's que han time to go tomado back to lugar. actually having Es judges tiempo de that take the volver whole a story tener and esos jueces que toman hold toda people la accountable. historia Now, I y want to be very hacer clear. I a am la not persona responsable por ello. the mushy Y vuelvo a repetir, kind of yo guy. no soy I actually una believe that if persona somebody commits a como violent máquina, crime, que their life yo soy story una should be persona considered, que but they las still personas also que have a victim, cometen and the algún victim delito should have tienen equal que ser say in terms of the outcome escuchadas because y que they're las the personas folks that tienen are que ser also affected. tratadas como deben That de ser said, sin necesidad de you ser cannot afectadas. Y have con a just eso, system no podemos tener un when sistema one side has justo more donde un lado tiene tools in más their toolkit than the other. herramientas And right now, que the el otro district lado. attorney, the prosecution Y side, ahora la has far persecución too many del tools distrito attorney in the tiene current muchas environment, herramientas and judges are en limited. nuestro And I entorno. actually want to put it back Y to yo where
our judges judge. The parole board has a role to play. Right now, it has a very small role to play because of Measure 11. And I think that the system of justice is supposed to be more flexible that way and, quite frankly, more reflective of the community. I don't know how to get there because there's not enough courage in the building right now to get money for schools, much less perhaps potentially be linked in the political hit ad of voting in a way that somehow let a murderer out too early. But somehow we have to get to a place where judges get to judge again, and I'm committed to trying to do that. Thank you, Leo and Yesenia. At this time, we'll have a 10-minute break. But thank you, Paul and Virginia, for answering the questions from the youth. We truly appreciate it. So we'll come back around 2:10 to 11. Around that time, so feel free to use a restroom, grab some snacks if they're still available. Yeah, and then after we come back, we'll have time for the public to ask questions for the candidates. But yeah, feel free to take that 10-minute break. Thank you. Gracias. We just need 1 second. Just 1 second. Hello, my name is Hannah Shooting-Bear, and I'm from the Indigenous Now and the Land Back. My question is, Mi pregunta in es, 2022, en the state of Oregon 2022, el estado de proclaimed Oregon Indigenous Peoples Day as a proclamó day, but yet not have yet come as you, as being on school board and as a city councilor, as you come. Como I've estoy come yo to en el you a few consejo de times la escuela regarding en this varias situation. tiempas, he Why venido has varias this not veces yet trayendo esto a la been atención, fully cómo es que recognized no se at the ha federal hecho and state level? reconocimiento al nivel estatal. So if I understand the question, why hasn't the day that we proclaimed Indigenous Peoples Day become a federal and state holiday? Entiendo la pregunta. Right. Dijiste que por qué no se ha aceptado el Día de los Indígenas como un día estatal. Bueno, si estuviera en el gobierno federal yo haría algo, pero el estado. Yeah, state. So. Yeah. Well, I'm pretty certain I won't get to represent us at a federal level, but I try to push those that are to listen. And one of the unique things about Oregon in terms of the holidays, we have actually several holidays that we have passed into existence. And in many ways, how we negotiate contracts is actually about what days we celebrate. So for example, May 8th every year is actually Military Family Appreciation Day. Has been since 2009. Not once has it ever been 2009 como un día que celebramos a los Day. veteranos. I happen to believe that Yo pienso we are moving y close creo que nos estamos to being able to do acercando a that because hacer we don't recognize eso Columbus Day as a porque state holiday nosotros anymore. no reconocemos ningún And I'm otro hoping that we'll be able to día do that. festivo, But, so pero far, espero que podamos hacerlo, bureaucracy que has hasta been the ahorita la largest burocracia obstacle ha to sido truth in advertising. que la verdad no se ha traído al público eso. Pero nosotros deberíamos de ser reconocidos en ese día como lo que somos y que eso es algo crucial en nuestra gente, ser reconocido. Ustedes han reconocido otras tribus en el estado. ¿Y por qué se han olvidado de nosotros? I have gotten in trouble with my friends arguing Bueno, that if you actually yo look at me vi en problemas con mis amigos para poder hablar de esto en las estadísticas, que hay muchas personas en el estado de Oregon que están bajo una categoría y que crecieron dentro y que tienen su propio mes, su propio. Yo estoy contigo, estoy de acuerdo contigo, pero no estoy listo para pelear eso todavía. I'm with you as well. Yo But I also want to use this as an opportunity to talk to the public about how important it is to get involved with your school boards, with your local city councils, with your union as well, if you are working in a union job.
Because it is where those porque es grassroots donde things start, esas raíces is where we can then empiezan build y es and donde get to the state podemos level, and states empezar can a then build to the edificar bajo federal el level, nivel and that's how estatal we move y things by pasarlo starting al Estado. in Es these como spaces nosotros nos like the movemos, school board, es like city empezando council. en So esa it's so base, como en los important, consejos I de la want folks to escuela, hear this, como en that if las you are directivas able de las to get escuelas, involved at all, y si even if usted it's a board and commission at your tiene, city, digamos, la voz de cómo we need poderla you. poner We need aún people en who esos are passionate consejos, about these aún en esas issues, directivas, to start getting involved and working in these ways so that queremos we que can las continue personas to push empiecen a this envolver en ellos forward y and get empezar a movement in a lot empujar of a different través de areas. ese movimiento But this para one, poder of course, hacer I'm fully supportive que of that esto at the state level, and se I'm llegue really a un excited nivel to start estatal. causing good trouble on this one as well. Yeah. Y yo pienso que esto es algo que crea un problema en esto también. And that's when they said, oh, we got to go to our state representative, and that's where we're at this point in time. So thank you. Bueno, en este punto estamos ahí sin Yeah, que so se haya hecho thank you for asking the reconocimiento. first question. So we're going to Gracias get por into contestar la primera pregunta. Vamos now a it's going to be open for the public to ask seguir, the vamos a candidates abrirlo al questions. público para que For the puedan hacer las candidates, whoever feels preguntas a more nuestros passionate to candidatos. answer Alguien first, que feel free quiera to do preguntar so. primero, siéntase And libre now de we're going to be hacerlo. opening up the Y floor ahora to the vamos community, a anybody in this abrirlo room para who la feels comunidad passionate para enough que to puedan come hacer up to the same podium that was preguntas set where the other questions were being asked to ask a y que, question freely. que hagan las otras preguntas que puedan ellos querer hacer hacia nuestros candidatos. And we probably prefer here because I believe there's a camera there A lo for mejor live preferimos que usted CCTV, pase so we al can frente stand porque las here and making cámaras sure that's están the al designated frente spot. y para que Thank puedan you. tener un lugar designado de donde usted puede hacer su pregunta. Gracias. Hello, this is for Virginia Stapleton. Esto As es someone para my name is Virginia, Jesus Escobar. As someone that cares about our alguien cultural que development in cuida our de nuestro community, desarrollo de cultural en interested on nuestra your views on comunidad public art. y que está envuelto en lo Would que you es el support arte. initiatives to increase the number of murals and Vamos public a art installations in aumentar Salem? queremos And aumentar how do los you think this murales could benefit our alrededor city? de Thank you. lo que es I la love ciudad this de question. Salem y la Thank you so much for diversidad que asking. tenemos, así que cómo During crees the que 4 years podemos that I've aumentar been eso. on City Me Council, we have encanta que been hayas working preguntado. Durante slowly estos but años steadily que hemos estado at trabajando en el removing the Consejo, barriers que nos estamos that our moviendo community esas has right barreras now que nuestra because of comunidad city tiene charter porque la rules ciudad, around las public reglas art. de la ciudad acerca For de lo me, que es el I arte see art público. as Por freedom eso of yo lo que speech siento and es a el arte really es great como way una for our manera de community to poder get hablar involved libremente y with que la their comunidad neighbors, se pueda with envolver their con los with vecinos, other folks con around them otras to personas build alrededor de él que puedan a community that una cares comunidad que and that is cuida, responsive to what's happening in the world. que es responsable And y que so, responde a lo during que my en el time on mundo council, pasa. I moved Durante mi tiempo to como allow consejera, intersection art. yo Some of you may have some in your tenido algo neighborhoods, que intervenir but this was a contra lo que way es coming el out arte, of the que ha pandemic sido una that we manera saw de that cómo haber communities could salido come quizás de together la and create pandemia y art que that la represented comunidad their se vino area and their junto y culture. representó su And it has been amazing to comunidad, see su those sprout cultura up all y over the eso city. fue algo And muy we are bonito ver working que alrededor de la ciudad really fueran allowing more expuestos public y art que everywhere. estamos permitiendo mucha más This is arte a way that we can alrededor de la communicate with ciudad each y other. es It's una a way that manera we can que connect podemos with each other. comunicarnos juntos And y I podemos believe that conectarnos accessible unos con art otros is really y a creo powerful que la tool manera de tener el in arte más expressing accesible es our una heritage and herramienta que expressing tenemos para our viewpoints. expresar I nuestra really would love to work descendencia with y que folks me on gustaría trabajar functional con art, personas que so ways that we crearan could. un arte I'm really big funcional. into Yo bike soy lanes and muy protected bike lanes, and I would love grande to en see proteger our lo que folks yo from especially creo our y quisiera indigenous ver cultures to work personas together de to cultura create indígena functional art quizás that que not only pudieran works crear to un protect arte people who are biking, funcional but also really does y que placemaking and también allows este people lugar to pudiera see the cultural heritage permitirles that we ver la have. cultura I think it would be a hereditaria de wonderful donde thing. So vienen y eso that's what sería I'm algo muy working on at the maravilloso. Así city que and estoy have been for the trabajando last con la 3.5 ciudad years. I para hope tener that esa answers your influencia. question. Espero This is que something esto that I haya want to also contestado tu take on to the pregunta y state. quiero que For eso me también se personally, I don't lleve know if you've también noticed, but when you walk around conmigo, the pero state yo no capitol sé and the si tú state grounds, notaste que there's not a lot of como female tú representation entraste hoy no hay or non-binary muchas representation in the art that's on state grounds. I would like to change that. Bueno, yo quisiera cambiar eso también, así que estoy muy apasionada por poder ver ese arte expresado.
Okay, it's all good. Está bien. Hello. Hola, My name is Ryan Gale. mi nombre es Ryan Gale. I'm a community advocate. Yo soy I work alguien at que pelea Western por la Oregon comunidad. University Trabajo para as the Disability Universidad de Services Western. Coordinator, Soy un and I'm also a coordinador de las disability personas con access professor. disabilidades y soy un maestro My question también. to you Mi pregunta para is, ustedes
particularly for Virginia. Particularmente para Virginia. And then also Representative Evans, if you have anything to también, add, I si el welcome representante you to Evans answer. tiene algo que agregar, We have spoken about the housing crisis today, our educational system, sistema educativo, inmigración, and I'm curious if you have anything to say about your opponents in this race and what they may have proposed in their campaigns that would negatively impact those areas, or why you don't encourage voters in Salem and Kaiser to vote for those individuals. A los votadores para ir a votar con eso. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. I want to be careful in how I answer. Yo quiero ser cuidadosa en cómo contesto. I think that pienso que anybody who's running for political office should cualquiera que have está corriendo para la a oficina passion for what they're doing tiene que tener pasión por lo que hace, good policy ideas, buenas ideas, and a connection to their community, and that's what gets them elected. Con la comunidad not para ser elegido. No necesariamente voting against somebody else, right? votar uno contra el otro o dejar uno más abajo el otro. Pero hay diferencias entre mis oponentes y yo, y I think that yo pienso que some of his ideas are going to be really, really harmful for our community, and que van a dañar a nuestra comunidad, y quiero enfocarme en una de esas en particular. He would like to get rid of the estate tax. Él le gustaría quitar lo que es el impuesto estatal. Y cuando yo me pongo a pensar en las personas que tienen esos problemas y los problemas que ellos tienen, it's about the day-to-day. It's about housing. Día a it's día, about es access vivienda, to food. It's es about acceso a comida, schools escuela, and their kids and their jobs. los niños, el trabajo. When we take away the estate tax, we are really benefiting the wealthiest of us los here in fondos Oregon. estatales aquí And en we el have to estado de balance the Oregon, budget. And y so tenemos que anything that comes balancear away el from that fondo revenue que hay, source then y que ya no impacts our tenemos schools and esos our ingresos. ability Eso to va a provide good impactar a transportation nuestras options escuelas, a and la help people with transportación que their housing. tenemos, ayudar a las personas con su vivienda. Y cuando Kevin Mannix taxes quiere on the wealthiest quitar Oregonians, los impuestos a what la he's not gente saying is that rica, it's negatively going to impact every single one él no of you está viendo que and me, negativamente va a because we rely impactar on a a community that cares, todos that invests nosotros, in their education, incluyéndome a that mí, invests porque in nosotros helping tenemos those que who are in invertir hard en times. ayudar a las So personas that que is probably están the dentro biggest area de that I careciendo would de like to really educación. draw a distinct difference Y esa between quizás he and sea una gran I am funded diferencia by entre grassroots Kevin y efforts. yo. He is funded by mega corporations and the Él wealthiest está Oregonians. siendo That's a huge respaldado difference por between una us. corporación, And so, mega I want to corporación. pull that one out. That's the one that I would focus on the Quiero most. que Of course, there's lots of quise other traer areas. esto You can go on my al website and see frente all the para different poder ways that we're hablar en different, but particularmente that's what I de would esa, pero like to eso bring es today. lo que yo traigo el día de hoy para poder hacer mención. First of all, thank you for the question. Thank Gracias you por for la what you do every day. pregunta, gracias. One of the things I hope to do in the next session, if Una de las reelected, is to ensure cosas that Western que gets a quizás PhD quisiera program in hacer para ASL los niños interpreter del los niños es acerca del servicio de interpretación. Y digo esto My porque opponent mi has a lot of oponente good ideas. tiene muchas buenas I think. ideas, yo I think pienso. they come from the right place. Yo pienso que vienen del lugar correcto, But I think pero there's a pienso role for que hay un both leadership and movimiento para experience. los dos liderazgos que tienen que experimentar. You get experience by Y doing. usted adquiere And you experiencia learn leadership through haciéndolo. Y también no puede haber un liderazgo I si think my viene de opponent, who derrota. has a, Así again, a lot of que enthusiasm yo and a lot creo of que heart, mi oponente tiene mucho entusiasmo would y mucho perhaps corazón por benefit ello, que from finding va a a particular space beneficiar para encontrar un taking lugar root and actually y learning poder crecer government, y aprender one job at a time. en el gobierno por I un say that trabajo a la because, vez. Y digo esto it's porque easy to promise es things. fácil prometer And I have a record cosas. going back Yo to when I tengo was un 18 years récord old as a city councilor. desde que quizás tuve, And bueno, the tengo good, the bad, 19 the años ugly. en el consejo I certainly can share with y you the tengo mistakes that I've muchos made and the errores que he errors and cometido, the lessons I've algo learned. también lecciones que he aprendido. But I think the key difference between myself and my opponent Pero is pienso que I la offer myself warts llave and all as a leader who will do entre mi everything I can to oponente y protect yo this district es and que move yo Oregon ofrezco forward. la llave de poder And I have the knowledge of how to continuar do y that. abrir y And I think poder that's the tener el biggest conocimiento de cómo poder I crear asked to algo add a mejor. little bit. So, Yo here quiero goes. agregar algo.
What I think is really great Yo creo about que es algo folks like Representative grandioso Evans and myself que is that we have de both los served que at the nosotros local level. representamos como Evans y yo. This is really critical when it comes to understanding Es measures 5 and crítico 50 cuando and 47 nosotros because we entendemos understand the funding issues at a really granular level. al nivel That gradual experience que tenemos esa is experiencia. critical when we are at the Es state level crítico and cuando making nosotros decisions that are estamos en un impacting our nivel schools, estatal que puede that are impactar impacting a our nuestras cities. escuelas, a And nuestra so something ciudad, that, y algo that I always que love nosotros talking to Representative siempre Evans about, and I think that we really connect well over, is that local level leadership, el nivel and it's local critical de when you start liderazgo. looking at Es state crítico policy cuando making. nosotros empezamos a ver todas las pólizas que se hacen a nivel estatal. You guys can feel free to go up to the I just podium. one at a time, just so like the camera and stuff like that. So just take note. Por favor, haga uno, una persona a la vez para que la cámara lo pueda usted captar. My question is, if elected, what will you do to ensure that your actions you take as lawmakers are Mi pregunta es, si meaningful and usted not es just electivo, performative? ¿cómo hará que los hacedores de las leyes puedan ser efectivos o no? Well, let me tell Bien, you. déjame decirte. This campaign Esta at campaña 3 different forums. tiene I've 3 been diferentes accused formas. of castrating Oregon's youth. I've been accused of genocide and of mutilation. He sido acusado de genocidio. The cool kids Y in school digo porque don't los have to have niños those en kinds las of escuelas conversations. no tienen que tener esta clase de I conversaciones. spend my entire life Yo he as gastado a toda mi public vida servant, como un recognizing servidor that my duty is to do público, what I think is right in reconociendo the que mi circumstances I find obligación myself in. es hacer lo correcto. That means Eso voting quiere for decir bills que votando that I por don't los necessarily agree with 100%, por las but cosas if que they do yo more no good than estoy de harm, acuerdo al and they 100% move us pueden traer forward, daño y I will fight for beneficio, them, and I pero will defend me them, and I movería stand up for al every vote I've ever frente taken. y defendería lo The que difference creo between que those who do it for es correcto performance y art cada voto que versus se actually representa. governing. Y eso tiene que ver con lo The que se performance representa art generally dentro del doesn't actually gobierno offer a solution. y que realmente It no se generally doesn't ofrecen ever have any ask involved soluciones, pero because que no people se don't like to preguntan actually have to porque las sacrifice. We personas say it, no we don't really like quieren to. sacrificarse And para if you poder look decir at eso. the Y si usted 200 or mira so bills that I'm introducing a in this next session, you'll 200 see y that almost tantas every one's leyes que asking for cada sacrifice. uno de ellos Because ultimately, representa pedir I'm un going to do everything I sacrificio. can to put Oregon on the Voy right a hacer course todo lo que yo pueda para hacer que before Oregon I se... depart the scene, or hopefully at least until the voters retirement. Bueno, antes de que yo me I vaya think if y you're antes de in que sea politics retirado, yo creo que en las for the performance art políticas aspect, el or the power, cumplimiento de or los the glory, or aspectos, the el prize, poder y el precio, you're not only in it for the wrong reason, but usted you're no solo dangerous. entra por la So, razón correcta. again, warts and all, I offer my Nuevamente, record. I don't think I'm ever going to be creo seen que at the debido a Cool mi Kids Club récord, or no somebody who is seen as creo que the vaya niños preferred que hayan candidate of visto the y next que hayan generation of preferido un whatevers. But I candidato en lo also que am sea, the guy who, when pero people soy need to una get things persona que accomplished, am often in van the a room hacer to que figure las out how we can cosas get se it done. cumplan y cómo se hagan. I think Yo pienso America has que América tiene un problema idolizing their idolizando political leaders sus líderes políticos and y expecting one esperando person una to save persona them. que los salve. That is impossible. Eso no es imposible. When people Cuando try to las demonize personas somebody tratan de minimizar a alguien and say they're going to go y decir que to van the state a house or whatever it is a and las wreak havoc. cámaras y hacer I know that I am just one vote. destrucción. Yo sé que yo nomás soy un voto And it's going to take y yo sé que va a collaboration tomar in order colaboración to move things forward. para poder mover las And I cosas firmly hacia adelante. believe Y in firmemente progress creo en progreso over sobre walking out or caminar walking away fuera from your job, o retirarte de tu trabajo, taking the hard votes, tomar los votos difíciles and knowing that you're going to have to defend y yourself and saber your que te tienes vote. que defender a ti y a tu voto. I also believe Yo in también working creo hard for what you en believe trabajar in, duro en and lo que uno sometimes cree having that y tener ese space where ese you bump up espacio against your values and then being able to donde also chocas con stand tus up valores to that y and poder hold to your values as levantarte a well. ese y sostener tus valores. The long and short of this is Bueno, lo largo y that corto de esto es Paul is not going to save Paul us. no va a I am not decir going to save us. yo no There is voy a no one person salvarlos. who's going to save us. Paul It is no going nos to va a take a salvar. community Quien lo va a salvar es that la decides comunidad together que va a to decidir move us junto forward. movernos hacia adelante. And yeah, I Y think sí, that yo I am pienso committed to que being yo authentic soy
siendo honesta, auténtica, y yo estoy enfadada y cansada de la gente, de esa persona fuerte que permite eso. Entonces voy a ser honesta con ustedes. Porque yo pienso que las personas están creando un porcentaje real cuando miran a los políticos que tienen una experiencia con las que puedan conectar, que es entendible, confiable, y eso es lo que yo quiero ser. Así que yo quiero ser la representante de recámaras del Estado y representarlos a todos ustedes. Gracias. Ustedes han mencionado unas cuantas veces y cómo es que afectan nuestra comunidad. Seguro. Bueno, medidas 5 y 15. ¿Cuánto tiempo tenemos? They answered me. Ya me contestaron. Bien, medidas 5 y 15. Yo no soy la aprobada 40, pero corrígeme. Sí, yo te corregiré. Ese es un equipo. Bueno, 5 y 15 lo que hicieron, fue lo que vinieron en un tiempo donde el gobierno local tenía como libertad en sí para poder cobrar los impuestos, y cada año miraría sus fondos y haríamos X, Y y Z, y vamos a cobrar, vamos a cambiar impuestos de propiedad para todo esto, para poder comprar esto, y todo eso estaba fuera de balance con la comunidad y necesitaba algunas regulaciones. Así que 5 y 15 vinieron las medidas, y lo que hicieron fue tomaron esos impuestos y los cortaron a la mitad y los congelaron a la mitad. City of Kaiser is at $2.52, I believe, as their tax base, and Salem is at $5.50. Eugene is at $8 and some odd cents, right? So it's this really hodgepodge across the whole state on what your tax base is. Now, it also said that your revenue can only grow at 3% per year. It locked that in. So what's great about that is that cities and school districts can count on 3%. It's really great to be able to know what's happening. The really, really horrible part is that, for instance, the city of Salem is looking at an increase in their costs at 7 to 10%. So you're automatically upside down. This brings into compression and all of those other things. I'm going to stop talking and see what you have to add. Para ver si es que tú tienes que agregar algo. Can I have just folks who are right there kind of move away or have a seat if you haven't asked a question, just so the camera has a clear view of the candidates while being live. Thank you. And then Tengan una vista clara de los candidatos, por favor. I thought we had until 3. Yo pensé que teníamos hasta las 3. Sorry. All right. So. How did I set you up? Did I set you up okay? You did great. Bueno, ¿lo hizo bien? Sí. In the 1990s. En el 1990s. So, in the 1980s in Oregon, we had a very, very hard economic time because of not only the recession that brought in Reagan with stagflation, but we also had, we were tied to natural resources. In the mid-80s, late 80s, some changes to timber production that was blamed on the spotted owl, was much more complex than that, but nonetheless created an environment where Oregon was trying to find its footing. In the 1990s, people discovered Oregon, they wanted to move away from California and other places, so we had a very rapid increase in terms of valuation around the state of Oregon. At the very same time that California was looking at their Prop 13 to control their property taxes, Oregon, which again does not have a sales tax, remember this, there were a couple of folks that I will not name, that said, hey, you know what, you don't need to pay for everything that you're paying for. What's going on is local control really isn't that important, and we're paying for things we really don't need, and oh, by the way, the system that we have right now isn't fair. I want to put a marker down. The system we used to have was actually one of the most fair systems ever devised. What they used to do before Measure 5 was the assessor would go out and look at the entire value of the county and then assess your particular percentage of that total valuation. Instead, we decided to go with the California style of go
el estilo californiano de serlo por sí solo en ese tiempo, porque los políticos en sí estaban apareciendo. En Oregon lo que hicieron fue, en vez de hacer un condado o un distrito, van a hacer dijeron, tu hogar en sí va a ser, they also bueno, set a pues, $10 per thousand limit, and they put a $6 that you couldn't exceed. That algo was que no podía reasonably exceder, manageable, y although pues razonablemente era ironically all of manejable Oregon en but todo Oregon, Portland area pero no voted against Portland, Measure en 5, cual needs to be Portland reminded. votó no en la medida 5. Then in Entonces, en 1996, another guy who we will not 1996, name, otra who was persona que no convicted of multiple nombraré, felonies, by the way. But que anyway, hizo he básicamente muchos got crímenes, Measure 47 passed. hizo, Well, 47 is pasó instead medido limited to 3%, 47, but it en also lo que did hizo el something very interesting. It said, oh, by the way, if your dijo, house was ¿sabes built qué? in Si tu casa 1995, fue construida en your 1995, market value tu never changes. valuable What does that mean in 2024? de It means if venta you buy nunca a va a house cambiar. that's right next to Quiere another decir que house, si esta casa sí está al lado one de was esta built otra in casa, 95, que una one fue en el was built after 95 y otra 95. después del The 95, 95 la del house has a built-in 95 subsidy tiene and is una maybe paying a sustancia third the del price that you're paying for the very que va same a estar services, the pagando very por same el mismo community, the very servicio, por same la misma everything. comunidad, mismo servicio. It was designed to Fue constrain, diseñada para and over time with that 3%, it was restringir very el purposeful. 3%, y era Remember muy Grover Norquist? tenía mucho It propósito was en very sí, purposeful to cut local de government cortar and make the gobierno state stop local y doing what the hacer al state does to Estado backfill para detener lo que public estaba haciendo services at the para local los level. It servicios was designed de un to nivel kill local. the state Estaba of Oregon, diseñado and it para is matar al slowly estado over de 30 years Oregon, doing that. y en los And anybody who wants to lento en argue los that, últimos 30 años lo está I'll meet haciendo. him in any Y parking lot cualquiera anytime. que esté discutiendo eso, yo lo I am encontraré en very cualquier parqueadero. angry Yo estoy muy that molesto we have not de solved que that no problem hemos podido at the time we resolver saw ese it, problema and en then el over momento que lo years, miramos, y sobre we los basically años, have tried to find básicamente workarounds. hemos tratado So nomás that's why we come de up with verlo any number of alrededor. taxes that Así confuse que the voters tratamos de even hacer more. un I happen to believe número most de Oregonians, if you impuestos say, what a do you como want for a level of vamos service, en how los can we get there? niveles de Oh, by the way, we need servicio, to do this and vamos this, a hacer we'll esto y probably el support otro, it. para But the probablemente reason Measure apoyar. 5 and 47 Pero la 50 are such a medida challenge 5 is y because 47 everybody, es un obstáculo, es porque todos, most bueno, people who are casi elected are afraid todos to even talk about it tienen miedo de hablar de because there's esto. this weird and I Porque hay believe esta rareza en sí, y yo pienso unsubstantiated que es fear una, that if we get rid of Measure 5, miedo oh my goodness, what would happen? insustancial Well, if we de got lo rid of que Measure si nos 5 legally, deshacemos de we go las back to the 5 system that was y actually medida more fair. 47 en sí, And wait for lo it, que va a all the suceder. folks who you will hear on Y TV todas las and in the personas que están aquí en campaigns and everything else, we want televisión o local aquí control, y they'd que actually quieren have it. control local, lo But the tienen. secret is, Pero el some don't secreto, want local control no because then quieren they'd be control responsible for local, actually raising porque taxes entonces that are necessary for the services they tenés want. que ser So it is a responsable de crecer tus complex propios impuestos. reality. Es una At some point realidad we have to fix it, compleja or que we will tenemos que continue to componer, watch Oregon o continuaremos mirando a Oregon cayendo. Yeah, I think Periodo. that we need to really understand Yo pienso que debemos entender en sí los cortes que miramos en Kaiser en sí. Es una porción muy grande y hemos estado cortando 4 años. Y cuando hablamos de esto, cuando hablan de la policía, escuchen, hemos quitado los fondos de nuestro gobierno por 30 años y esto es lo que nos da. La ciudad de Salem está mirando que al 25 millones es una caída este junio que viene. Entonces, es masivo y es ahora lo estamos sintiendo de una manera que no lo habíamos sentido anteriormente porque los líderes no, nomás han estado básicamente cortando esos pequeños recortes para hacerlo funcionar y nada más lo están haciendo brincando básicamente en operaciones, costos de operaciones o cosas para podernos ayudar, pero ya no está funcionando para nada. Vamos a estar mirando como las bibliotecas estar cerradas, sus parques van a estar cerrándose porque ya no son programas de vida, de cualidad que corre la ciudad, no de respuestas de emergencia. Entonces es muy crítico que nuestra comunidad se incline a esta conversación porque nos va a tomar a todos. Yo quiero agregar algo. Otra cosa que quiero agregar que es muy real es para eso es que necesitamos incrementar los impuestos de la propiedad. Pero hace 20 años o menos los Estados Unidos efectivamente, no en ley, pero en realidad, quitó la proclividad de ingresos.
básicamente era posible para que ingresos más grandes corporativamente pudieran haber sido hechos sin pasar proporcionalmente. Lo que eso quiere decir es de que para las personas familias trabajadoras es trabajo duro pagado, la presión de gas, la leche, la propiedad de impuestos, todo eso es un obstáculo. Pero la pregunta que no se hace es ¿dónde es que viene ese ingreso, ese valor? Yo quiero ser muy claro. Yo soy un demócrata cree este negocio. Yo pienso que todas personas, cada americano tiene la oportunidad de volverse un millonario, de pasarlo de una generación de sin trabajadores que se comen del sistema. Entonces, lo que viene de los impuestos de propiedad es un dilema falso que tenemos que reconocer, que tenemos que asegurarnos de que el crecimiento de ingreso esté moviéndose para poder tener la estructura de impuestos de propiedad que necesitamos. Sé que es un poco incómodo, pero tenemos que reconocer en el tiempo que es un resultado del 1% de las personas en sí de hacerlo. Ellos aceleraron su crecimiento grande por factores de 10 más, cuando apenas nosotros podíamos mantenernos al tanto. Es muy importante, y no nomás estoy diciendo que debemos básicamente castigar a los ricos, sino tener la oportunidad de todos para poder tener esos beneficios, esos cambios de vida que estén ocurriendo, y nada más unos pocos lo tenemos. Okay. Thank you. My name is Alonso Rivero. Mi nombre es Alonso Rivero y estoy del Comité de Servicio. Como mencionó previamente, para ambos de ustedes, su apoyo es el santuario de Oregon. La ley ha estado en su lugar desde 1907, en lo cual recientemente fue dicho que Oregon prometió una línea hotline, que es una línea que pueden llamar, que sea individuos o personas que estén en corporación con ICE, con inmigración, o oficiales. La línea que es, la razón por la cual esa línea existe, no tiene dientes en la manera de que uno quiere pedir información para el Departamento de Justicia. Ellos no pueden, ellos dicen que no pueden dar esa información. Así que mi pregunta para ustedes es, la legislación o la sesión legislación, ¿qué acción tomarán ustedes para fortalecer esa línea para que nuestra comunidad pueda tener acceso a tener consecuencias económicas a los oficiales, a los alguaciles, para tener cooperación con inmigración ICE? Yo tomo en sí mucho orgullo en el estado santuario que empezó. Y pues para personas que en sí, que se consideraban conservativas en ese tiempo, que nosotros no vamos a hacer el trabajo, deja que lo hagan ellos. Esa era toda la idea que básicamente que los oficiales locales estaban compartiendo, como lo digamos un poco como sí, no trabajaba muy bien en ese tiempo, pues. Pero cuando se viene a esa línea hotline, yo no puedo prometer que esa línea se convierta transparente, porque yo no sé los específicos o la realidad en sí, pero tengo dos cosas, y voy a trabajar contigo y con cualquiera que esté trabajando conmigo en esto. Pero es tiempo de que cada ciudad del estado de Oregon, y nada, esto no le van a gustar, pero tener policías que puedan respaldar esto, en lo cual yo siento que sería una de las pólizas. ¿Cuál es el número de circunstancias? La información es dada. La segunda es trabajar, dispuesto a trabajar con el DHS para poder dar la información, la línea hotline en sí de emergencia, en sus diferentes reglas y opiniones para protección de nombres y recursos para oficiales que nos involucren. Pero hay una manera probablemente de tener transparencia y tener tiempo real en la línea y otra información que pueda ser
ser ayudada, en qué dirección ir. Y yo estoy dispuesto a trabajar con eso. Y yo pienso que la siguiente persona pueda ser dispuesta a trabajar con eso. Yo voy a dejar eso ahí donde está por las preguntas y el tiempo que tenemos, pero LOS quiere decir la Liga de Oregón, pero a mí me gustaría trabajar con cualquier persona que tenga problemas con eso, traerlo enfrente y trabajaremos juntos para resolver el problema. En una década estuve en el distrito, así que voy a pedir por tu ayuda. Honestamente, y a mí me faltan, a mí me falta lo que tú tienes. Yo tengo una pregunta. En la página de internet Facebook, para restaurar justicia, y yo estoy pensando, ¿qué es lo que pensarías tú que sea una razón de que el crimen de Salem ha estado caído de 2020 en las calculaciones por mucho tiempo, ¿verdad? En los últimos 3 años, y se son relacionados, y sí son, pues, por favor. Muchas gracias verte, señor, y yo haré lo mejor para contestar esa pregunta. Antes, cuando estábamos hablando sobre medida 11, a mí me gustaría haber tenido un poco más de tiempo, porque restaurar justicia es algo de lo que yo en verdad estoy apasionada. Personalmente, en mi vida personal, yo no he tenido justicia, y a veces yo me pregunto si es algo real o si es que es una cultura social que hemos construido para hacernos sentirnos mejor del dolor y el sufrimiento que llevamos en la vida. Yo pienso que la restauración de justicia es algo que se puede reparar el daño que se hizo en nuestra comunidad y poder construir la relación uno con otro. Ahorita estamos en sí separados. Las personas que hacen el crimen y los que no están en sí separados del uno al otro. Y yo en verdad creo que tenemos sanación verdadera, que podemos juntar a los dos y poder encontrar nuestro camino. Yo voy a dejarlo ahí porque yo sé que nuestro tiempo es corto y yo quiero que Michael tenga una respuesta una oportunidad de contestar. Y yo es lo que estoy comprometida a hacer, movernos en esa dirección, en cómo interactuar como comunidad. Yo no creo que contesté la pregunta, pero dejaré que conteste. Con respecto, yo miro 2 caminos de lo que quieres decir. Así que gracias por tus palabras. Restaurar justicia, algo para mí es algo que tenemos que movernos. Y yo no pienso que es posible ahorita, porque somos una sociedad, especialmente comunidad, tienen miedo, temor por ideología. En muchas maneras, la división en la cual hasta que nos podamos lograr juntar como comunidad primero, aprendemos esas lecciones para restaurar la justicia, para así poder en verdad tener poder. Como personas se pueden escuchar uno al otro o cualquier otra cosa, en realmente cómo sucedieron las cosas. Esa es la meta que quiero tratar de llegar y trabajaré con eso en el evento. En sí, tratado de ponerlo en la agenda también. El reporte de crimen fue un poco interesante para mí porque cambios en la ciudad de Salem y los policías, yo no creo que estemos comparando naranjas con manzanas, ¿verdad? Yo sé que el reporte del crimen ha bajado, pero el respuesta al crimen ha bajado porque los cambios a lo cual se responde ha cambiado también. Realmente yo no sé el número de crimen, pero sí sé el número de violencia. Desafortunadamente, yo estaría estaría sorprendido, ¿verdad?, de que ciertos crímenes han bajado, pero es por los policías en sí que ha cambiado también. Muchas gracias. Yo nomás tenía pregunta en sí. DOS, para ser contable de las cosas que hacen y qué podemos hacer para mantener a las personas encarceladas de que salen de prisión.
Yo empecé a ir a la cárcel cuando tenía 12. Tuve 12 años encarcelado. Estuve en confinamiento solitario. Y las cosas que miras ahí básicamente te torturan en sí. Pues cuando sale uno no tiene una familia, no tiene uno nada. Ahorita de hecho no tengo hogar, empecé a ir al colegio, pero pues yo nada más quiero ver qué es lo que podemos hacer para mantenerlo seguro y serlo contable. Yo he sido acuchillado, me han lastimado mis dedos, mucho daño. Sí, bueno, primero, gracias por venir y queremos hablar de fuera de línea un tiempo, si se puede. Bueno, yo estuve enseñando en prisión y ahorita en sí estoy en el seguro, en el comité de seguridad, en el cual yo estoy responsable por DOC en las pólizas, y hay 2 o 3 cosas que están sucediendo que no puedo yo controlar, en lo cual que no tenemos tanto personal, lo cual quiere decir las personas no son contratadas o se pueden mantener ahí, o personas no están trabajando las suficientes horas que son, o probablemente puede que no deben de estar donde algo sucede, en las personas que están encarceladas, o probablemente la frustración se puede manifestar en todo alrededor. También tenemos en mi mente un horrible... Americanos son muy buenos en el juego inicial, pero no nos podemos olvidar y continuar moviéndonos. En el lugar, en introducción a la sociedad es muy importante en el proceso, y en sí es lo último que se da al fondo, porque cualquier otra cosa que se pone en las noticias y todo eso. Eso dicho, en el pasado yo he trabajado con DSP, muchas sugerencias. Yo soy un creyente muy grande en el colegio adentro, al igual para prepararlo para afuera. En el programa de soltarlo, yo pienso que debe ser 9 meses a 10 meses en estar construyendo o ciclos donde no lo sabía. Pero el final es de que es algo muy importante ahorita el problema, a como hacemos la transición, y francamente hemos dejado personas fuera que no tienen crimen altos o no son muy violentos, un número alto, y para poder averiguar en cómo ayudar a las personas a realmente, como tú, regresar a la sociedad. Y esos que necesiten quedarse fuera de otros, y antes de que la conversación no es una promesa a hacer milagros, pero queremos hacer progreso en todo eso. Pero bueno, tengo muchas más preguntas, pero bueno, estoy encantado de poder hablarlo después. Yo quiero agregar algo aquí. Hay mucho que hablar de esto, es ridículo todo el tiempo, pero voy a decir esto, este es el problema que ha venido a mí, que ha roto mi corazón. Las conversaciones que he tenido en estos temas y otros, esto ha creado algo en mi vida entera. Cuando vamos a ver, y voy a ver algo más en la parte de atrás, cuando estamos tratando, empezamos en 3 maneras: prevención, manejo y término. Alguien puso todo el dinero en todo lo que es el término. Pero nuestro consejo vino con una idea que vino a decir, tenemos que hacer las 3 piezas a la vez. Y cuando vemos a este sistema que se está viendo, a este sistema que estamos usando, vemos maneras que cómo podemos hacer prevención, o sea, tener fondos para poder la educación, vivienda, y que tener acceso a buenos trabajos, verlo manejo también, y eso tiene que ver con nuestro funcionamiento. No estoy bien con lo que está sucediendo en este momento. No puedo esperar hasta que ya yo sea elegida para poder trabajar en este problema y para poder llegar a la raíz del problema.
Y cuando terminamos, hablamos del final, estamos hablando de que sería una revisitación. ¿Cómo estamos ayudando a la gente a poder crear en ese sistema y poder reintegrarse a la comunidad? Nosotros no podemos enfocarnos en una sola área, tenemos que enfocarnos en las tres cosas. Y mucho va a tener que ver con nuestra comunidad, con la crisis de la vivienda, con la crisis de la recuperación mental, con la sanidad mental. Todo va a tomar de todos nosotros, pero también estoy comprometida a poder ayudar en esta área y preguntar estas preguntas. Yo pienso que Paul tiene que irse y no sé si quiere tomar la última pregunta. Ok, vamos a tomar una última pregunta porque él se tiene que ir. Representa un grupo de reconocimiento para los aztecas, que no hay beneficios. Entonces, ¿qué harían ustedes para hacer un reconocimiento a ellos? Entonces, la pregunta es, tenemos reconocimiento de los nativos americanos, pero no tenemos para mayas, organizaciones o fundaciones que trabajan con algo que no son tan populares o que esos grupos que trabajan en los Estados Unidos, pero para individuos que son, digamos, aztecas o mayas en grupos indígenas, yo creo que tiene sentido de que tenga que haber un reconocimiento hacia ellos también, y que básicamente el primer paso es tener un proceso de identificación. Es un proceso muy restringido aquí en Estados Unidos para entender a lo que son los, digamos, los nativos americanos y reconocer. Correcto. Eso es lo que estábamos hablando también acerca de eso, es lo que estábamos hablando del reconocimiento que tenemos que tener. Desde mi perspectiva, nosotros no podemos decidir las pólizas federales. Yo quisiera saber qué usted desearía ver que pasara, pero en Oregon, pero a menos que nuestro grupo, un grupo estuviera aquí y antes de nosotros no hemos hecho mucho trabajo para crear esas relaciones. Deberíamos de estar abiertos a esto, ciertamente deberíamos de tener reconocimiento hacia esos grupos que tú ya mencionaste. Pero te voy a decir lo que yo no sé. Yo no sé las leyes federales. Yo no sé cómo crear una ley federal o estatal. Okay, that's going to conclude the open questions. Esto va a concluir a todas las preguntas abiertas. Paul se tiene que ir, pero creo que Virginia se quedará aquí también y usted puede venir y tener una conversación con Virginia. Y también yo quiero agradecer a Radio Poder, a todos los que colaboraron a que esto saliera al aire, y quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes, especialmente a los candidatos que estuvieran el día de hoy. Gracias a todos.